En las declaraciones de Maduro, vamos a analizar lo que ocurrió en Venezuela y qué viene ahora, ¿no? También lo más importante. Para eso hemos invitado, tenemos a nosotros aquí en la mesa de trabajo en el estudio, por una parte, a la periodista venezolana María Carolina González. ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias, Félix. Elena Poleo, periodista venezolana, también nos acompaña para hacer el análisis de lo que ocurrió. Y le vamos a dar las buenas noches vía Skype desde Caracas, Venezuela. Está Luis Vicente León. Luis Vicente León es presidente de la encuestadora Data Análisis. ¿Qué tal, Luis Vicente? Muy buenas noches y bienvenido al programa. Muy buenas noches, encantado de hablar con ustedes. Quisiera comenzar contigo. El oficialismo gana la mayoría de las alcaldías, sin embargo la oposición gana en lo que son sitios, en lugares emblemáticos, entre ellos Barinas, como decíamos anteriormente, tierra de Hugo Chávez y la capital, Caracas. ¿Eso es una victoria electoral de la oposición? ¿Qué lectura le das? Una elección municipal no tiene un solo indicador de éxito. Es distinto a una presidencial, donde tú ganas si ganas la presidencia. En este caso hay 335 alcaldías, más 2 metropolitanas, más las simbologías que hacen un poco más compleja la interpretación del triunfo. Hay 3 índices que se siguen para entender el triunfo o fracaso en esta elección. Lo primero, el número total de alcaldías. Siendo una elección de alcaldes, pues es importante saber cómo queda el mapa venezolano en representación de alcaldes. El segundo indicador es quién gana los símbolos, las ciudades emblemáticas. Y en tercer nivel, quién gana el voto total. Recuerda que la oposición convocó en esta elección local, convoca a su gente a votar por un plebiscito simbólico alrededor de la gestión de gobierno del presidente Maduro. De manera que el voto total también juega un papel importante. En el primer indicador, a nivel, de total de alcaldías, es obvio que el gobierno gana cómodo la elección y tiñe de rojo todo el país, porque su distribución geográfica es mucho más amplia que la distribución geográfica opositora, que se concentra en grandes ciudades. Por eso sus votos son muchos, pero los lugares son mucho más pequeños. Y eso impide que pueda tener gran cantidad de alcaldes. En su segundo nivel, que son los símbolos, por espejo, en esas grandes ciudades simbólicas, la oposición gana cómodamente, presenta un triunfo importante en Caracas, Valencia, Mérida, Maracaibo, y eso pues le da una simbología relevante al juego. Pero cuando llegamos al tercer nivel, que es el nivel que está esperando de alguna manera la mayoría de la población por la convocatoria que se había hecho plebiscitaria, ahí el gobierno gana en número de votos, a la fecha, en el día de hoy, ya casi 8 puntos porcentuales, y aun cuando existen algunos votos independientes, la verdad es que no es suficiente para que la oposición pueda presentar un triunfo simbólico en términos de ese plebiscito. Y eso, pues, por supuesto, es, en términos generales, si el gobierno ya tiene mayoría de alcaldías y mayoría de votos, obviamente que la percepción es que de alguna manera gana, aunque no esplendorosamente, porque es retada en términos de los símbolos. Muy interesante el análisis, Luis Vicente. Vamos ahora con María Carolina. La presidenta del CNE, Tibisay Lucena, confundió en un par de ocasiones, la traicionó al subconsciente, no sé qué lectura le pudiéramos dar a esto, cuando en vez de decir consejos municipales, se dijo consejos comunales. Así es, y eso revela, Félix, esa intención que tiene abiertamente el gobierno de instalar este llamado Plan de la Patria. Ya lo aprobó la Asamblea Nacional, se le entregó al presidente Maduro. Estamos hablando de un proyecto de país que ideó el presidente Hugo Chávez y que no pudo ser aprobado. Recordemos el referendo consultivo que se llevó a cabo en el 2007, que fue el que marcó la primera derrota del presidente Chávez en las urnas, y fue justamente cuando se sometió a la votación popular este proyecto socialista que se intentó imponer en aquel momento. Vemos ahora cómo el presidente Maduro, vía habilitante, impone esta ley que está básicamente fundamentada en el Estado socialista y que establece estas organizaciones comunales como el centro de gobierno, una figura de gobierno que está abiertamente contraria a la figura de los estados y los gobiernos regionales y municipales. Yo quisiera completar también un poco el comentario de Luis Vicente León en el sentido del segundo punto que explicaba respecto al carácter plebiscitario que se le dio a esta elección municipal, y yo creo que
lamentablemente hay que reconocer que la oposición venezolana quizás se equivocó en darle este carácter plebiscitario a esta elección y lo digo así porque todos sabemos que históricamente una elección municipal nunca lleva a las urnas a tanta población. Estamos hablando que apenas la participación fue de 58%. 58%, para sí. para que ese plebiscito hubiese sido a favor de la oposición, habríamos tenido que tener un nivel de participación muchísimo mayor para que entonces la oposición hable de triunfos, a pesar de que ganó importantes alcaldías, lo sabemos. ¿Por qué, Elena, no es más alta esa participación? ¿Apatía? ¿No se cree en el proceso electoral? ¿Falta de transparencia? Es un poco de todo eso y también lo que dice María Carolina, no es lo mismo que seas unas elecciones, lo mismo ocurre en este país y creo que lo mismo ocurre internacionalmente. No es lo mismo unas elecciones presidenciales, que todos sabemos que todos van a las urnas. Aquí realmente en este país un 58% de participación hubiese sido una cosa increíble y maravillosa, pero en un país como Venezuela, donde las personas están tan metidas en el proceso político, 58% deja mucho que desear. Realmente para unas presidenciales todo el mundo acude a votar, de hecho las personas se movilizan aquí mismo en Miami, se movilizan en autobuses para viajar a Nueva Orleans, miles de personas. Esas personas no votan en estas elecciones, además de que están residenciadas aquí en Miami, por lo tanto no les toca una alcaldía. Entonces todo eso también hay que tomarlo en cuenta. También hablando de los lugares que ganaron, estábamos hablando de Barinas, que es la cuna de Chávez, justamente en el día de la lealtad a Chávez, perdieron. Simplemente el gobierno perdió ahí y la oposición recuperó esa importante capital del país. También recuperaron Maturín, que es la cuna de Diosdado Cabello. Sabemos que él también, y inmediatamente salió en Twitter a hablar en contra, pero diciendo pestes y unas cosas increíbles, diciendo en Twitter contra la oposición. También el alcalde Ledesma repite en la metropolitana, que es la alcaldía grande de Caracas, aunque dentro del municipio dentro de Caracas sí hubo una división, no pudieron recuperar el municipio de Libertador. Eso se quedó con el gobierno. Félix, para completar el comentario de Elena, que es súper acertado, hay que reconocer que el oficialismo perdió 2 millones de votos. El chavismo en las elecciones del 14 de abril, en las que fue electo el presidente Maduro, logró más de 7 millones de votos y en esta ocasión apenas superó los 5 millones. Y no solamente perdido, y eso eso ha sido una tendencia. Perdió y además utilizando todos los trucos sucios del juego. Con amplio ventajismo electoral, evidentemente. Vamos con Luis Vicente de nuevo. No cabe duda que Venezuela está dividida y ese discurso de Maduro, que fue un discurso incendiario, ¿va con la realidad del país? Bueno, no, obviamente el país realmente lo que quiere es un proceso de integración y de búsqueda de soluciones de sus problemas principales. Sin embargo, desde el punto de vista político, al presidente Maduro y al chavismo, en términos generales, le ha convenido la polarización del país, esa búsqueda, ese reto permanente, esa polarización buscada, esa agresividad, le ha terminado siendo muy útil desde el punto de vista político, porque la verdad es que cuando polarizas y vas a una elección cara a cara donde has retado al adversario, pero además haciéndolo en un país donde bueno, las condiciones evidentemente no son unas condiciones apropiadas, sesgadas, equilibradas, sino que son condiciones completamente sesgadas a favor del gobierno, en el uso de los recursos, en el uso de los medios, en el uso de las cadenas, en las decisiones institucionales. Es decir, pues obviamente cuando tú polarizas, pero además polarizas con ventaja, normalmente le es útil y positivo al gobierno y termina ganando esas elecciones. Por tanto, creo que ese discurso de Maduro simplemente intenta reconocer que a ellos les conviene mantener el país así, en ese estado permanente de polarización, lo cual, por cierto, no necesariamente te conduce a la solución de los problemas centrales que van a estar ahí independientemente de que el gobierno haya ganado esta elección. Es decir, mañana, hoy, por ejemplo, en la ciudad de Caracas no había leche y eso no se resuelve porque el gobierno ganó, ni se va a resolver tampoco liquidando las mercancías ni buscando a los usureros, que por cierto, sí hay. Es decir, si tú chequeas el discurso de Maduro, él evalúa consecuencias de la crisis y yo estoy totalmente de acuerdo
con esas consecuencias. Claro que hay especulación, claro que hay acaparamiento, claro que hay contrabando de extracción, claro que hay gente que recibió dólares y se los robó. Lo que no dice el presidente Maduro es que todo eso es culpa de la política económica que ellos inadecuadamente han mantenido en estos últimos años y que no se resuelve si no atiendes las causas, si no resuelves el problema cambiario, si no resuelves el problema de negociaciones de precios, si no resuelves el problema de las empresas expropiadas que no producen adecuadamente. Ahí que está la raíz del problema. Si no atiendes, pues no vas a resolver y entonces ahí el gobierno va a tener algunos problemas importantes a futuro sin ninguna duda. María Carolina, si ponemos eso en perspectiva, después de lo que ocurrió, cómo quedan como líderes políticos Maduro y Capriles? ¿Cómo queda la gobernabilidad en Venezuela? Mira, es una pregunta bien delicada, Félix, y yo creo que definitivamente Maduro se ha debilitado como líder. No ha sabido mantener esa fuerza que pudo lograr cohesionar en las pasadas elecciones presidenciales. Recordemos que también estaba muy reciente la muerte de Hugo Chávez y eso le ayudó mucho porque movió mucho la emoción del venezolano. Creo que le va a costar mucho porque, como decía, como describía muy bien Luis Vicente León, el país que tiene no es un país nada favorecido, ¿no? En todos los aspectos, en el aspecto político, en el aspecto económico, en el aspecto social, porque hay mucha efervescencia también en la sociedad. Y creo que Capriles y toda la oposición venezolana va a tener que someterse a un proceso de revisión interna bien interesante, porque yo considero que el candidato Capriles jugó un papel importante en esta pasada etapa, pero definitivamente van a tener que darse paso a nuevos liderazgos, a una nueva forma de leer esta política, porque sabemos que estas nuevas personas que acaban de ser electas de la oposición no la van a tener nada fácil. El gobierno les va a entorpecer toda la gestión, van a tener las mismas trabas que han tenido hasta ahora. Yo creo que es necesario que el liderazgo se fundamente en esos deseos que tiene la población venezolana de sentirse respaldados y sentirse apoyados. Va a haber una necesidad de mantenerse en la calle, mantener la lucha y dar la cara que quizás no dio el candidato Capriles ese 15 de abril cuando había que ir a la calle a defender el voto de manera firme, no violenta, de manera firme en la calle. Termino contigo, Elena. Un poco lo mismo. ¿Cómo queda la gobernabilidad en el país y qué pasa ahora? ¿Se radicaliza el socialismo? Por supuesto, ya va a llegar, de hecho ya comenzó hoy y comenzó anteriormente cuando ya se estaba llevando a cabo estos consejos comunales, que eso viene. Estos consejos comunales van a tener recursos, van a tener apoyo del gobierno y sobre todo en estas alcaldías que van a estar lideradas por la oposición, van a tener estos núcleos del gobierno dentro de esos mismos vecindarios y ellos van a tener poder, así que el gobierno los va a tener les va a hacer la vida muy difícil a estos nuevos alcaldes de la oposición, especialmente en esos lugares importantes de Venezuela. También vamos a ver que ya empezaron, por ejemplo, a distribuir cargos a los chavistas que perdieron. Ya a Villegas le dieron, que fue el que se enfrentó a Ledesma para la alcaldía metropolitana, le dieron un cargo que es algo así como la transformación de Caracas, por lo cual quiere decir que es el representante del gobierno en Caracas, para ver qué es lo que está ocurriendo ahí y básicamente tener carta blanca y hacer lo que le da la gana. Se les va a hacer muy difícil. Eso no quiere decir que tienen que abandonar la lucha y hemos visto por esta campaña que se nota que estos opositores están dispuestos a dar la lucha. Muchísimas gracias a los tres por haberme acompañado en este primer segmento esta noche aquí en La Mano Limpia. Vamos a una pausa. Al regreso, crece el consumo de cigarrillos electrónicos entre los adolescentes y su popularidad va a la par con el uso de los vaporizadores portátiles de marihuana. Más adelante, movilización nacional en Cuba para combatir a la oposición en la víspera del Día de los Derechos Humanos. Volvemos.